Sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el sistema cardiovascular, el corazón y los conductos por los que circula la sangre, por el sistema linfático, conductos, estructuras y órganos por donde circula la linfa. El sistema cardiovascular conduce la sangre y está formado por arterias, venas, capilares y por el corazón. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se encarga de encargar y propulsar la sangre para que llegue todo el cuerpo. La sangre es esencial para transportar los alimentos, productos de desechos, oxígenos, dióxido de carbono, hormonas, células del sistema inmune, etc. Pero también tiene otras funciones como por ejemplo regular la temperatura corporal. El sistema cardiovascular tiene un doble circuito, uno que irriga los pulmones y otro que irriga a todo el resto del cuerpo. Ambos tienen su origen en el corazón, el órgano que se encarga de mantener a la sangre en constante movimiento. Los vasos sanguíneos por los que circula la sangre presentan el mismo patrón en ambos circuitos, es decir, corazón, arterias, venas. Tanto arterias como venas están formadas por 3 capas o túnicas. La túnica íntima es la más interna, más próxima a la sangre y está formada por un tejido simple plano. La túnica media está formada sobre todo por fibras de músculo liso y la túnica adventicia es la capa más externa y está formado por tejido conectivo. Las arterias son conductos que conducen la sangre desde el corazón hasta otros órganos y sus paredes son generalmente gruesas para contrarrestar la presión sanguínea provocada por los latidos del corazón. Se suelen clasificar en función de su tamaño, en grandes o elásticas, medianas o musculares y pequeñas o arteriolas. La sangre que parte del corazón lo hace a través de las arterias aorta y pulmonar. Arterias musculares. Son arterias de tamaño medio, pero muy variable, y se dice que su organización histológica está entre la de las arterias elásticas y la de las arterias pequeñas. Su diámetro suele variar entre 0.5 y 10 milímetros. El que se parezca a unas u otras depende de su diámetro, pero no existe una característica histológica que las diferencie claramente de las elásticas o de las arterias pequeñas. Se distinguen de las arterias elásticas en que proporcionalmente tienen menos fibras elásticas y más fibra muscular. Los capilares son vasos sanguíneos que tienen un diámetro muy pequeño, a veces más pequeños que las dimensiones de los glóbulos rojos. En ellos se produce el intercambio de moléculas entre las células de los tejidos y la sangre, gracias a que están formados por una capa endotelial y una lámina basal. Forman redes vasculares enormemente extensas en el organismo que irrigan todos los órganos. A este tipo de irrigación se le denomina perfusión. Las venas. Las venas tienen la misma estructura histológica que las arterias, pero la túnica media no está tan desarrollada y presentan diámetros más grandes. Además, en muchas venas, sobre todo las de las extremidades, aparecen válvulas en la luz de sus conductos que impiden que la sangre viaje en dirección contraria por efecto de la gravedad o por una menor presión. Las venas se clasifican por su tamaño en venas grandes, venas medianas, vénulas o venas pequeñas. Las venas grandes tienen un tamaño superior a unos 10 milímetros. Su túnica íntima está formada por un endotelio poco tejido, subendotelial y pocas fibras musculares lisas. La diferencia entre la túnica íntima y la media no es fácilmente distinguible.
La túnica media es delgada, con fibras musculares lisas, dispuestas perpendicularmente al eje del vaso. La túnica adventicia es la capa más gruesa de la pared de la vena grande y está formada por tejido conectivo y fibras musculares lisas, dispuestas longitudinalmente. Las venas medianas son venas más pequeñas, con unos 10 milímetros de diámetro, y representan a la mayoría de las venas del cuerpo. El contorno de las venas es más irregular que el de las arterias. Las tres túnicas de sus paredes son claramente distinguibles. La túnica íntima presenta endotelio, lámina basal y una capa delgada de conectivo con fibras musculares. En algunos casos se observa una membrana elástica interna. La túnica media es más delgada que la de las arterias medianas y posee varias capas de células musculares lisas dispuestas entre tejido conectivo. La túnica adventicia es más gruesa que la túnica media y está formada por conectivo. Las vénulas. Hay dos tipos de vénulas, las postcapilares y las musculares. Las postcapilares son las que recogen la sangre de los capilares. Tienen un diámetro muy pequeño, hasta unos 0.1 milímetro, y el endotelio es muy sensible a señales y cambia sus propiedades de adhesión fácilmente para dejar pasar a los linfocitos o para la extravasación de sueros. No posee una verdadera túnica media. Las venas musculares se sitúan a continuación de los postcapilares y tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Estas sí poseen una túnica media formada por 1 o 2 capas de células musculares. También presentan una túnica adventicia delgada. El corazón es el órgano encargado de propulsar la sangre por el sistema circulatorio, aunque es ayudado por los movimientos corporales. Está formado principalmente por células musculares estriadas cardíacas, los cuales solo se encuentran en este órgano. En mamíferos consta de 4 cavidades, 2 ventrículos que propulsan la sangre y 2 aurículas, una que recoge la sangre de los pulmones y la otra del resto del cuerpo. Las aurículas están separadas por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. El reflujo de la sangre se evita con las válvulas que se encuentran en las salidas de las diferentes cavidades. Circulación mayor, circulación menor. La circulación mayor es el recorrido que hace la sangre desde el corazón hasta el resto del organismo. Por su parte, la circulación menor hace referencia al recorrido que hace desde el corazón hacia los pulmones. La circulación de la sangre recibe estos nombres en función de la distancia que debe recorrer el circuito corazón-pulmones. Es mucho más corto que el que va desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Recordemos que la función principal del sistema cardiovascular es transportar oxígeno, los desechos, las hormonas y los minerales. La circulación menor se diferencia que está marcada por las flechas amarillas y la circulación menor está señalada con las flechas verdes. Se le llama circulación menor porque lo que hace es transformar la sangre desoxigenada a una sangre rica en oxígeno. Y la circulación mayor es porque envía toda esta sangre rica en oxígeno a todas las partes del cuerpo. Circulación menor. Toda la sangre que ya se encuentra desoxigenada, es decir, con poco oxígeno, entra por la vena cava superior o por la vena cava inferior, pasando por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y la función de la válvula de esta válvula es que no la devuelva a la aurícula. Lo mismo sucede con las otras válvulas, que no devuelvan la sangre.
Una vez aquí en el ventrículo derecho, por medio de contracciones, pasa por la válvula pulmonar, llegando hasta la arteria pulmonar. Esto llega hasta los pulmones, donde los pulmones, por intercambio gaseoso, esta sangre se convierte en rica en oxígeno. Una vez la sangre oxigenada entra por la vena pulmonar y empieza la circulación mayor. La sangre que ahora está oxigenada viaja por las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda, pasando por la válvula bicúspida. Luego irá al ventrículo izquierdo, desde donde saldrá al resto del organismo a través de la circulación mayor, llegando hasta la aorta y pasando por todos los lechos capilares, distribuyendo toda esta sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo del animal, volviendo a repetir todo el procedimiento de esta misma manera.